Acaba de empatar Estudiantes contra Gimnasia en un partido que realmente me parece que resume a la perfección absolutamente todos los inconvenientes que está teniendo Estudiantes, no solo este año, no solo este 2025 o gran parte de este 2025, sino también gran parte de los últimos 10, 11 meses aproximadamente, luego de la final frente a Vélez del año pasado, la de la Copa de la Liga, por supuesto. La realidad es que me parece que más que hablar del partido, más que hablar de lo del otro día, algunos habrán visto, quizás alguno notó que no subí ningún análisis del partido de Copa Libertadores frente a la U de Chile, porque me parece que ya era seguir repitiendo, era seguir diciendo más de lo mismo, hacer un análisis en caliente, era pedir básicamente la cabeza de todos los jugadores, el técnico y probablemente hasta de gran parte de los dirigentes. Entonces preferí calmar un poco, preferí esperar, se venía el clásico, un partido para algunos más importante que para otros, me parece para mí que es un partido que siempre estás obligado a ganar, que a Estudiantes les sienta mejor cuando baja un poco esas obligaciones, cuando lo juega de otra manera, no como lo jugó, y eso está claro, quizás un poco más como lo jugó en el segundo tiempo. Y absolutamente todo lo contrario a lo que hizo en el primero, ¿no? Parece como tenerle respeto al rival, tenerle una cosa así como, no, bueno, nos tenemos que cuidar, cuando del lado enfrente tienen una defensa paupérrima, un arquero pésimo, que parece que solamente se luce en los partidos contra Estudiantes, y atacantes que generan poco y nada realmente. Y aún así, bueno, Domínguez y los jugadores tomaron, me parece, desde el inicio, desde el arranque, una pésima decisión, y me parece que es algo que se viene arrastrando hace ya por lo menos varios meses en lo que va de este 2025. Se vio en el partido de Copa Argentina frente a un rival completamente inferior, como también se vio en los partidos de Libertadores y en gran cantidad de los partidos hasta ahora del torneo Apertura. Un torneo Apertura en el cual con el empate de hoy realmente peligra y bastante la clasificación. Realmente Estudiantes viene zafando mucho gracias a que muchos de sus rivales más directos tampoco logran pasarlo, no logran superarlo, pero las chances, digo, si Estudiantes no gana ninguno de los partidos que le queda, se vuelve demasiado difícil. Sin ganar hoy, sin haber competido a la altura frente a News, Barracas, Defensa y Justicia, Belgrano la fecha pasada, un equipo que de los últimos partidos solamente nos ganó a nosotros. Estudiantes necesita urgentemente reconvertirse. Y lamentablemente hoy viendo el partido de Gimnasia, y esa es mi mayor conclusión, empiezo a creer cada vez menos que el camino ya no puede seguir siendo con Eduardo Domínguez a la cabeza. Me parece que ya tuvo oportunidades de más, me parece que tiene una espalda, por supuesto, habiendo ganado la Copa Argentina 2023, habiendo ganado 2 títulos el año pasado. Es un título que, si ven mis videos, si me siguen en Twitter, quien me conoce sabe que lo he bancado de todas las formas posibles, desde mucho antes de que venga Estudiantes. Me parece que es un gran técnico, me parece que ha hecho cosas muy buenas en Colón, en Huracán, en Nacional creo que llegó a dirigir tan solo 8 partidos, algo obviamente poco analizable, incluso en Independiente estuvo muy poco y a mí no me pareció que lo hiciera tan mal, fue perjudicado por distintas cuestiones, pero yo realmente lo bancaba mucho y me parecía una muy buena llegada, incorporación a Estudiantes, sobre todo después del pésimo paso de Balbo, ¿no? Cuando Estudiantes me parece que necesitaba algo que lo cambiara por completo y cambiara la cara, en su momento fue muy importante, pero la realidad es que hoy es un tipo que sigue insistiendo en graves errores, sigue insistiendo en Ramiro Funes Mori, sigue probando delanteros sin ver que el problema está antes que esos delanteros, porque yo le caigo un montón a Lario, me parece Jiménez que a pesar del gol de hoy también me parece bastante malo, Carrillo no metió goles en lo que va de este 2025, digo, me parece que hay un montón de cosas que están mal, pero también es cierto y algo que hay que preguntarnos es por qué muchas veces las jugadas las generan jugadores que están detrás de ellos, Palacios, Ascasíbar, Gabriel Neves, ¿sí? Incluso el otro día en Libertadores el gol lo anota Piovi, digo, me parece porque Estudiantes está falto de ideas de 3 cuartos de cancha en adelante frente al rival, tanto para los delanteros en la generación como también para la generación de posibilidades de ellos, ¿sí? Digo,
Obviamente que no es lo mismo un Carrillo o incluso un Alario que tienen 5 o 6 chances claras, que cuando pasa como hoy que las chances más claras le quedan a Cetré abajo del arco y le apunta el travesaño, algo insólito, o Medina que queda mano a mano con el arquero y definen con la tibieza que tanto lo caracteriza, porque no solamente trota todo el partido, sino que además frente al arquero es el único tipo que decide patearle al cuerpo del arquero, algo completamente inaudito, pero que seguramente no sucedería del mismo modo con delanteros que saben meter goles, porque más allá de las críticas a Alario, me parece que es un tipo que sabe meter goles, que lo ha hecho una gran carrera en base a eso, por lo cual si esas oportunidades se las generan a esos jugadores sería mucho mejor. El problema de Estudiantes es ese, es que no logra generarle esas oportunidades a sus delanteros o a sus jugadores más importantes. Palacios logra filtrar una pelota impresionante para que justo el único que pueda definir sea Medina, y es algo pésimo eso. Hay algo ahí que hay que cambiar en la estructura del equipo de por qué en esa posición termina apareciendo un jugador que ya sabes que no va a lograr anotar el gol y no uno que tenga muchas más herramientas para anotar, que puede ser uno de los delanteros, puede ser Ascasíbar, que también hubo algunos goles asociados entre Palacios y Ascasíbar, por ejemplo, en el pasado no muy lejano. Entonces ahí es donde me parece que hay que poner el foco. Voy a volver al técnico. El técnico yo no estoy pidiendo que se vaya hoy mismo, ¿sí? Porque quedan 3 fechas nada más, o sea, sería absolutamente lo mismo que nada si se va ahora o si se va en 3 fechas. Pero sí me preocupa mucho no solo esa clasificación en el torneo de apertura, sino también qué pasa con la Libertadores, ¿sí? Porque lo del partido del otro día, un partido que perdés antes de los 10 minutos, que te lo dan vuelta y desde ahí Estudiantes parece que se quedó sin ideas, es algo muy preocupante. Y me preocupa no solo porque el técnico por un lado cuando declara parece notar todas esas cosas, pero luego pareciera que en la semana partido a partido vemos que no se trabajó en absolutamente nada, o peor, lo que se trabaja sigue siendo en base a lo mismo que no te dio ningún tipo de acierto. Se trabaja sobre el mismo error, repitiendo el error, por ende en los partidos vemos que se siguen repitiendo los mismos problemas. ¿Sí? Hoy tuvimos situaciones en las cuales un lateral casi cerca del área termina con la pelota en Santiago Núñez o en Boselli o en Ramiro Funes Mori en el fondo, casi en mitad de cancha, volviendo y pasándola todo para el otro lado, cuando tenés que tratar de asociar entre 2 o 3 jugadores. Que si hay algo que me parece que tiene Estudiantes son jugadores de buen pie, ¿sí? Jugadores que pueden tener algún arranque. No tiene jugadores lentos, lo tiene a Cetré, por ejemplo, y hoy Cetré no hizo en ningún momento uso de esa velocidad que lo caracteriza, ¿sí? Alguna que otra gambeta, un tiro espantoso al travesaño y no mucho más. Entonces esas cosas que no se terminan de aprovechar, ¿sí? Ese coraje, esa osadía que me parece que le está faltando a Estudiantes, ya no creo que sea por un jugador en particular o por algunos en particular, sino que me parece que hay algo en la motivación y en el trabajo semana a semana que no está priorizando hacer ese tipo de jugadas, buscar mucho más el arco, sino que está priorizando un juego estúpido de pasar la pelota, y cuando apenas tenés un jugador rival enfrente, en vez de tratar de encararlo, en vez de tratar de filtrar una pelota a uno de los compañeros, algo que hacen 2 como mucho dentro de este plantel, no, la pelota vuelve atrás y después la pierden y generan un ataque al rival insólito, algo que no debería pasarle a este estudiante, ¿sí? Un estudiante que tiene bastantes jugadores, tiene bastante recambio, ¿no? Un equipo que puede sentar a José Sosa con casi 40 años, es cierto, pero a José Sosa en el banco, que tiene a Farías en el banco, un jugador que hoy debería haber entrado casi sin dudas, es decir, es más, no solo debería haber entrado, tendría que haber sido titular, y eso también es algo que le cuestiona un montón a Domínguez. Uno de los últimos cambios ingresa Alario por Palacios, el único jugador que más o menos te podía llegar a inventar algo distinto, pero además lo hace ese cambio faltando 3 minutos para los 45 del segundo tiempo. O sea, ¿de qué te sirve ese cambio? ¿Cuántas chances va a tener Alario en ese tiempo? Ninguna. Tuvo una Jiménez, por suerte, empató el partido,
Lo de Gimnasia ya sabemos cómo es, han ganado un partido de los últimos 25 de estos clásicos o lo que quieran decirle clásico, entonces no hay mucho para decir, no me interesa ya ni reírme de ellos, a mí realmente me preocupa la situación de Estudiantes, ¿sí? Porque yo no valoro el punto en lo más mínimo, porque el punto es casi con sabor a derrota. ¿Por qué? Porque Estudiantes viene perdiendo puntos a lo loco, hizo un mal papel en la semana de local en Copa Libertadores, ¿sí? Se puede quedar afuera de octavos de final en un torneo que clasifican por zona 8 equipos, y se puede quedar afuera por haber perdido 13 de los últimos 15 puntos, si no me equivoco, por el empate con Newell's y por el empate hoy nada más. Ahí tenés 2 puntos, ¿sí? Que serían un poco más valiosos si Estudiantes lo hubiese ganado Belgrano, sí. Hubiese sido más valioso si rescatabas algún empate en otros partidos de visitante, puede ser. Pero Estudiantes no va a ir la fecha que viene y ganar probablemente. Va a seguir haciendo estos papelones. Va a seguir siendo este equipo que necesita 7-8 tiros súper claros para anotar por lo menos un gol. Y que en todos los partidos, o en casi todos los partidos, le convierten un gol. Y son cosas que ha planteado Domínguez las suficientes veces en conferencias de prensa posteriores a los partidos, para que al final, semana a semana, sigamos viendo exactamente lo mismo. Y yo ya no sé si caerle con la culpa a Mancilla, Funes Mori, a Núñez, al mediocampo, o a quien sea. Pero hay algo que se está haciendo muy mal. Estudiantes tiene 3 nueves y entre los 3 no llegan a 5 goles en lo que va del año. Y el mejor es el único que no tiene goles, algo completamente incoherente, porque Carrillo, más allá de no tener goles, me parece que siempre es el que más rinde. Alario tiene el gol de penal a Banfield, y hoy Jiménez metió uno y le había metido otro, no me acuerdo si al Dosivi o no sé qué partido más. Pero es realmente flojo lo que se ve en este Estudiantes, que su goleador es Ascasíbar, y el resto parece costarle mucho pegarle al arco o arrimarse un poco al rival. Hoy Estudiantes tuvo varias situaciones en las cuales también lo perjudica el arbitraje. 3 corners clarísimos, una tajada de Infran que termina en saque de arco. O sea, la taja Infran y es saque de arco. ¿En qué momento sucede? Si no tenés nadie que se le acerque al árbitro y levante la voz y diga, che, pero le acaba de atajar este muchacho, ¿cómo que saque de arco? O sea, si te perjudican, pero además los tuyos no hacen absolutamente nada frente a eso, te están cagando los propios también. Porque del arbitraje yo no espero nada, pero de nuestros jugadores sí espero un montón de cosas. Del capitán, de los referentes, de los más grandes, también de los más chicos. Hoy vimos un partido en el cual un Santiago Núñez, que quizás no es la perfección, no es Malvernat defendiendo, no es el Tata Brown, pero que el tipo, cuando se tuvo que parar, se paró. Y fue a reclamar y las peleó y todo lo que quieran. Entonces eso me parece valioso. Quiero que pase hoy, que pase los partidos de Libertadores y que pase también en un 32avos de Copa Argentina eso. Porque me da exactamente lo mismo el partido que sea. La camiseta la tienen que defender durante todos los partidos, semana a semana, sea el certamen que sea. Estemos ganando 3-0 o perdiendo 4-0. Eso me da exactamente lo mismo. Acá lo que tiene que cambiar es un poco la idiosincrasia del equipo que salga a la cancha, ¿sí? De que el que defina con ganas de meter el gol, con confianza. Eso también parece faltarle a muchos. A Medina, a Alario, a varios que apenas tienen una oportunidad. Bueno, pero viste cómo es. Le pegan, pero no le pegan con la fuerza suficiente. La mandan al arquero. Bueno, en el peor de los casos está bien, se lució el arquero, no la reyó. Porque parece que tienen miedo de que se les vaya 5 metros afuera del arco. Entonces es más fácil, bueno, le pegamos a donde va el arquero. Y eso hoy se vio un montón, en un montón de oportunidades. Que le pegan a donde está parado el arquero. Cuando es tomarse un segundo, si me dicen que no pueden tomarse un segundo para pensar a dónde definir, si mandárselo a un costado, si arriesgarse un poco y pegarle un poquito más fuerte o un poquito más despacio, me parece que entonces varios se tienen que ir. Y yo creo eso, yo creo que por el nivel demostrado varios se tienen que ir. Hoy Ramiro Funes Mori, por ejemplo, me parece que es un jugador que tiene que ir, despedir a todos los compañeros y anunciar su retiro, o por lo menos decir, rescindo mi contrato, yo no quiero cobrar más un peso de este club, porque no le estoy dando absolutamente nada, lo único que hace es quedarse parado o cagarte como el otro día tirándose de una forma idiota para generar un penal estúpido frente a U de Chile cuando estabas ganando, a los 3 minutos del partido, en un partido de Copa Libertadores de local.
Entonces, ¿qué está haciendo Funes Mori? Nada, todas burradas. Hasta ahora no hizo absolutamente nada. ¿Cuál es el premio? Sigue siendo titular. Volvió Boselli, tenés a Núñez, perfecto, era línea de 4. Con ellos dos, no, mantuvo a Funes Mori. Alario no hace absolutamente nada. No solo no mete goles, sino que no hace absolutamente nada. El premio, si no es titular, entra a todos los partidos. Medina, ¿qué hace Medina? Trota la cancha, camina, erra pases insólitos, le pega con miedo y al cuerpo del arquero. ¿Cuál es el premio? Parece que es titular indiscutido. Neves metió 2 goles, suele ser de los mejores jugadores en los pocos minutos que juega muchas veces, o a veces en un tiempo, en media hora, 25 minutos que juega. Para el técnico es suplente, y a día de hoy sigue siendo suplente. Cuando es probablemente lo que va del año, salvo los que marcamos siempre, Palacios, Ascasíbar, Núñez y Boselli si quieren, y algunas cositas de Arzamendi y Carrillo, bueno, y Tobio Burgos que hace varios partidos está lesionado, me parece que Neves después de todos esos, o un poco con todos esos, es el único que ha demostrado un poco de coraje y que juega a otra cosa. Por encima de Piovi, que a mí me gusta y lo voy a seguir bancando, y por... no encima, o sea, directamente categorías muy por arriba de Cristian Medina. Pero Neves es suplente y Medina parece que es un titular mega indiscutido. ¿Qué hizo hasta ahora Medina desde que llegó al club? Les pregunto. ¿Algún firulete? ¿Algún pase más o menos atrevido que dijimos, mirá, esta la hizo bien? Tipo que valió 15 palos, que no pagó el club, pero no me importa. Estudiantes, el técnico, los jugadores tienen que empezar a cambiar las cosas. El técnico tiene que dejar de premiar a todos esos jugadores que no le han dado absolutamente nada a Estudiantes. Y yo entiendo que muchos digan, bueno, le da confianza y todo. Sí, está bien, perfecto. Le dio durante un montón de tiempo confianza a Manjoma para que al final la termina rompiendo, ande muy bien. Hoy ni siquiera entra. Hoy ni siquiera es uno de los principales cambios para el técnico. Cuando hasta finales del año pasado, en la final con Vélez del Trofeo de Campeones, fue titular. Y es un jugador que jugaba muy bien, metió un gol incluso en la final. Y aún así este año arrancó y lo borró completamente. Entra poco, entra a veces 10 minutos como muchísimo. En muy pocos partidos creo que ha sido titular. Y yo no digo que si se lo ganó o no, Lo único que digo es que por lo menos no lo perdió en cancha. Y hay varios jugadores que son, parece, titulares completamente indiscutidos o que suman un montón de minutos y sí me parece que están bastante faltos frente a la camiseta y frente al hincha e incluso frente al cuerpo técnico. Y aún así lo siguen premiando y siguen jugando como si nada. Entonces, yo entiendo que el técnico puede decir, nosotros ponemos a los que mejor vemos en la semana, perfecto. Pero si después cada fin de semana te fallan, yo no sé si Medina se rompió el orto o no, o Funes Mori trabajó y se quedó horas extra y saca absolutamente todas en todos los entrenamientos. Si partido a partido comete errores insólitos para un jugador de su experiencia que llegó hasta jugar en la selección argentina, algo incomprensible por supuesto, pero llegó a jugar en la selección argentina, llegó a ser campeón de América y el técnico decide seguir premiándolo con un nivel bajísimo, porque no me importa lo que haya hecho antes de Estudiantes, a mí me importa lo que está haciendo ahora en Estudiantes, portando esta camiseta, y no me importa ni si es salido del club o si viene de afuera, tienen que jugar los mejores. Y ni Funes Mori, ni Medina, ni Alario, ni sé si Mancilla son los mejores en su puesto, me parece. Que uno diga realmente son superiores. Mancilla comete errores, sí, Jakovic también ha cometido errores. Sí, pero está bien, pero Mancilla los comete casi en todos los partidos, Mancilla viene errando en casi todos los partidos y en todos los partidos le meten por lo menos un gol. Jakovic que atajó 2-3 veces de titular. Pero no, ya para el técnico no parecen estar a la altura. Entonces, yo creo que ahí hay por lo menos una doble vara. Al pibe parece que lo vamos a matar y Funes Mori, bueno, cometió un errorcito, no pasa nada, ¿no? Cometió un error súper grave. Que hay que ver qué repercusión termina teniendo en la Copa Libertadores, en lo que viene. Yo sé que no lo van a echar a Domínguez, yo sé que va a seguir hasta el final del torneo, por lo menos. Me parece que si él no ve que está en sus últimos días, o puede estar en sus últimos días, va a seguir cometiendo estos errores, vamos a seguir renegando,
y vamos a terminar afuera de todo muy pronto. En otro gran fracaso o posible gran fracaso en Copa Libertadores y al mismo tiempo en el torneo de apertura. Hay un montón de cosas a corregir. Si Estudiantes, el técnico no lo ven y muchos jugadores no lo ven, va a ser muy tarde, va a ser súper tarde. Por eso este video no lo hago hablando del partido con Gimnasia, que ya todos sabemos que fue un desastre, ya sabemos quiénes jugaron más o menos bien, quiénes dejaron todo, quiénes fueron malos. Eso es algo bastante notorio. Lo mismo con el partido del otro día. Hoy hago este video para hablar específicamente de eso, para recapacitar un poco eso y para que el técnico, cuerpo técnico y todo el equipo empiecen a recapacitar sobre todas esas cosas. Esperemos que cambien algo porque quedan muy pocas fechas. ¿Sí? Dentro de unas semanas jugamos el tercer partido de fase de grupos de Libertadores. Si Estudiantes no empieza a ver esos cambios, va a ser muy tarde. Comenten, dejen su me gusta, suscríbanse y nos seguimos viendo.